Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de preguntas y respuestas. Me gustaría saber. Quiero recordarles que pueden enviarnos sus preguntas y haremos todo lo posible por responder las preguntas aquí en el aire. Recuerden que las preguntas las vamos contestando a medida que las vamos recibiendo, así que puede ser que nos demoremos algunos programas en responder, pero tarde o temprano llegaremos a las respuestas a las preguntas que ustedes han hecho. Quiero también mencionarles que a veces las preguntas nos toman un tiempo considerable para responderlas. Yo podría responder las preguntas rapidito, sencillamente darles la respuesta, pero no quedarían satisfechos. Así que es necesario a veces expandirnos en la explicación para que puedan entender bien la respuesta a la pregunta. Bien, hoy tenemos una pregunta muy interesante de una persona muy perceptiva en su estudio de la palabra, pero antes de mencionarles cuál es la pregunta, quisiera mencionarles a dónde pueden enviarnos sus preguntas. La dirección electrónica es la siguiente, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Ahí recibiremos gustosamente sus preguntas. Ahora vamos a tener una oración para pedir que Dios dirija nuestro estudio de esta pregunta. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado a oscuras en este periodo tan importante de la historia. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas al responder esta pregunta tan importante que ha sido formulada. Te damos gracias por tu compañía, por tu presencia, por ayudarnos a responder. Y gracias te damos por contestar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta pregunta tiene que haberla hecho una persona muy perceptiva, muy cuidadosa en leer la Escritura. La pregunta tiene que ver con el relato de la creación. Y quiero leer Génesis 1:31 y luego les voy a decir cuál es la pregunta. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que noten que Dios termina el día sexto y se usa la fórmula para cada día, fue la tarde y la mañana. Tarde y mañana del día primero, tarde y mañana del día segundo, tarde y mañana del día tercero, tarde y mañana del día cuarto, tarde y mañana del día quinto, tarde y mañana del día sexto. Pero cuando llegamos al séptimo día pasa algo extraño, porque dice en Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo extraño es que no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué no aparece la fórmula que aparece con todos los otros días? Fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué no está? Una vez un profesor me dijo, bueno, yo creo que tal vez a Moisés se le olvidó poner eso allí. Yo no creo. Todo lo que debe estar en la Biblia está allí en la Biblia. Tiene que haber una razón teológica. Afortunadamente, hace muchos años, ya yo había luchado con este problema y había, por la gracia de Dios, a través de la oración, logrado descifrar el enigma de por qué no aparece esa fórmula en relación con el séptimo día. Ahora, hay un asunto que necesitamos recordar, y yo cubrí esto en una pregunta que alguien hizo anteriormente, y es que la primera semana de la creación es lo que yo llamo la semana de Dios.
La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué es la semana de Dios? Sencillamente porque el relato bíblico dice que Dios trabajó 6 y luego Dios cesó el séptimo. Les recuerdo que la palabra Shabbat en Génesis 2, 2 y 3, que se usa 2 veces, no significa primordialmente que Dios reposó, sino que significa que el séptimo día Dios cesó de su trabajo, Dios cesó de crear, Dios dejó de trabajar, en otras palabras, el séptimo día. Recuerden entonces que la palabra Shabbat significa que Dios cesó. No está hablando de la calidad de reposo, que el Señor necesitaba un refrigerio. Nada de eso está incluido en la palabra Shabbat. La palabra es cesó. Es decir, Dios trabajó 6 y Dios cesó el séptimo. No dice nada en el relato de la creación que el hombre haya trabajado 6 y que el hombre haya cesado el séptimo día. Dios trabajó y Dios cesó el séptimo día. Es muy importante recordar eso, porque nos contesta la pregunta de por qué Dios no dijo y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Ahora, permítame explicarles por qué no aparece la fórmula y luego vamos a estudiar un poquito más detenidamente el asunto. En realidad, cuando Dios cesó el séptimo día, el siguiente día Dios no comenzó un nuevo proceso de creación. Es decir, el séptimo día Dios cesó y como no comenzó un nuevo ciclo de 6, Dios todavía está cesando de su obra de creación. Es decir, para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana, porque Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 el siguiente día. Ahora, no significa que para nosotros el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. Eso lo veremos. Pero por ahora quiero que recuerden, y a veces nos confundimos porque entremezclamos la primera semana con todas las semanas subsiguientes. No podemos hacer eso. La primera semana tiene que ver solo con Dios. Dios trabajó 6, cesó el séptimo. El siguiente día no comenzó un nuevo ciclo de 6 para luego reposar el séptimo. Dios cesó el séptimo día y hasta el día de hoy Dios todavía está cesando, como veremos. Para el hombre encontramos que es diferente, porque Dios le dijo al hombre que a partir de la segunda semana trabajara 6 y reposara el séptimo y que lo hiciera continuadamente a través de la historia. Ahora quiero leerles una cita muy interesante que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 102. Cuando el hombre guarda el sábado, en realidad está entrando al reposo del Creador, porque Dios fue el que cesó. Y eso, según la Biblia, el hombre debe hacerlo en sucesión continuada, en un ciclo continuado, cada semana. Trabajar 6, reposar el séptimo. Trabajar 6, cesar el séptimo. Siguiendo el ejemplo del Creador. Noten lo que dice esta cita. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Es decir, Dios crea el mundo en 6 días y Dios le da esos 6 días al hombre después de crear los 6 días. Dios le da esos 6 días en la siguiente semana al hombre porque Dios había trabajado 6. Dios trabaja 6 y ahora Dios le dice al hombre, ahora te doy esos 6 días para que tú trabajes a partir de la segunda semana. Y luego sigue ella diciendo, el séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Ahora fíjense, el hombre al guardar el segundo sábado y cada sábado subsiguiente está conmemorando el reposo
del Creador, es decir, el reposo de Dios en la primera semana de la historia de este mundo. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica de que Dios trabajó 6, el séptimo cesó y todavía está cesando porque no comenzó un nuevo ciclo de 6? Vamos a Génesis 2 y el versículo 1 y 2 para examinar la evidencia bíblica. Dice, hablando del sexto día, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fíjese, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, fíjese, no dice el hombre, dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, que significa cesó el séptimo día de toda la obra que hizo. Es decir, el séptimo día Dios cesó y todavía está cesando, porque no comenzó un nuevo ciclo de 6 días de creación. Para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. No significa que para nosotros no tenga, como vamos a ver. Ahora, vamos al libro de Hebreos, que fue escrito por lo menos algo más de 4,000 años después de la creación. Y vamos a ver si Dios todavía en la época cuando fue escrito Hebreos estaba todavía cesando de su obra de creación. Dice en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en su reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora escuchen, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Noten que aquí dice, en 4,500 años después de la creación, que las obras de Dios estaban acabadas aún en ese tiempo desde el principio del mundo. Es decir, durante 4,500 años entre la creación y el libro de Hebreos, Dios tenía acabadas sus obras, Dios estaba cesando de su obra de creación. Ahora, permítanme leerles unas citas muy interesantes que encontramos en el Espíritu de Profecía que corrobora lo que acabamos de leer de las Sagradas Escrituras. Vamos en primer lugar al manuscrito 4 de 1882, a donde dice, aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, fíjense que Dios todavía está cesando. Es decir, para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana porque Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho. Es decir, Dios está sustentando lo que creó, pero Dios ha cesado de su obra de crear. Todavía está cesando, todavía está Shabbat, Dios. No el hombre, porque Dios le dijo al hombre que trabajara 6 y reposara el séptimo en sucesión continuada. Una segunda cita, Signs of the Times, señales de los tiempos, marzo 20, 1884, escribió Elena White, Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Clarísimo. Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Es decir, Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 días de creación, pero Dios sustenta lo que creó los primeros 6 días. La última cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 107, a donde dice explícitamente, en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Es decir, Dios cesó. Dios no hizo más nada, no comenzó un nuevo ciclo de 6 en este mundo. Nuevamente, en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Y luego ella cita Hebreos,
como base bíblica, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Y luego Hebreos 4:3. Luego ella agrega, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Es decir, Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 con respecto a este planeta, pero todavía sustenta lo que hizo durante los primeros 6 días. ¿Dónde enseña la Biblia eso? En Hebreos el capítulo 1 y el versículo 3, y vamos a leer el 1 al 3 para el contexto, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que noten que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No está hablando de una nueva creación, sino la obra de sustentar lo que creó los primeros 6 días. Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6. Dios está todavía Shabbat. Dios está todavía cesando. No significa lo mismo para el hombre. A partir de la segunda semana, ahora se aplica al hombre. Vamos a notar otro texto que habla del sustentador. Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 16 al 18. Colosenses 1, 16 al 18. Dice, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora escuchen, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las cosas se mantienen juntas, funcionando adecuadamente en Él. Es decir, claramente, Jesús, quien es el creador, según Juan 1, 1 al 3, está sustentando todo, pero no comenzó un nuevo ciclo de 6 días. Todavía está cesando de su obra de creación. Ahora, algunos toman el texto que encontramos en Juan 5 y los versículos 17 y 18 para decir que Jesús todavía está trabajando. Vamos a leer esos versículos. Jesús acaba de sanar a un paralítico. Y Jesús luego dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces la gente dice, sí, el Padre y el Hijo están trabajando. Así que no cesaron ahí en la creación. Ahora sigamos leyendo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora fíjense, Jesús dice, el trabajo que yo tengo que hacer es el trabajo del que me envió. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Jesús? ¿Comenzar un nuevo ciclo de 6 días de creación? No, era el de salvar al hombre y regresar al hombre a la condición en la cual se encontraba originalmente. Así que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El trabajo que se menciona aquí no es un trabajo de creación, es un trabajo de sustentar, un trabajo de redimir. Dicho sea de paso, si miramos el contexto aquí de Juan 5, 17 y 18, notamos que Jesús no está desempeñando una nueva obra de creación al trabajar aquí. Lo que está haciendo es devolviéndole a este paralítico la capacidad de usar sus piernas como hubiera sido lo ideal al principio. Lo mismo en Juan 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús está devolviendo los ojos del ciego a lo que debían haber sido desde un principio cuando los creó.
Jesús no está creando nuevos ojos, está restaurando los ojos. Jesús no está creando nuevas piernas, está restaurando las piernas a como estaban o como debían haber estado en el principio. Es decir, el trabajo al cual se refiere Juan 5 no es trabajo, un nuevo ciclo de trabajo de 6 días de creación, es trabajo para redimir al hombre y regresarlo a la condición en la cual se encontraba en la creación. Ahora, porque Dios no tuvo tarde ni mañana del día séptimo, porque todavía está cesando de su obra de creación, no significa que para el hombre el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. Para el hombre sí, pero para Dios no, porque el hombre ahora debía trabajar 6 y reposar el séptimo. ¿Qué evidencias tenemos que el séptimo día en realidad comenzó y terminó para el ser humano? Voy a darles varias razones. Número 1, para el séptimo día se usa un adjetivo numeral como para todos los demás días. Dice, fue la tarde y la mañana, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, y luego dice día séptimo. Es decir, se usa un adjetivo numeral para el séptimo día igual que los otros días. Los otros días son de 24 horas, así que el séptimo también debe ser de 24 horas. También tenemos la expresión tarde y mañana que se usa para todos los días de la creación. ¿Qué significa la expresión tarde y mañana? ¿Qué marca la tarde y la mañana? La respuesta es que la tarde y la mañana se marca por el levantar y por el ocultar del sol. La mañana cuando se levanta el sol, la tarde cuando se oculta el sol. Ahora, quiero leerles una cita aquí que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 135. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, fíjense, 6 días y reposó el séptimo, se refiere a los 7 días, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Entonces yo pregunto, ¿el séptimo día el sol se levanta y el sol se oculta? Lo único que tiene que hacer es el sábado mirar a ver si el sol se levanta y si el sol se oculta. Claro que el séptimo día termina. Termina para el hombre, porque el hombre el siguiente día va a comenzar un ciclo de trabajo para luego el siguiente sábado descansar o cesar para luego comenzar un nuevo ciclo de trabajo. No fue así con Dios. Dios cesó el séptimo día y todavía está cesando de su trabajo de creación. Por eso para Dios no se menciona tarde y mañana del séptimo día, pero para el hombre sí. Ahora, hay 2 evidencias más de que el séptimo día, no estamos viviendo en el séptimo día porque no tuvo tarde ni mañana, como dicen algunos, sino que el séptimo día terminó para el hombre y luego entonces comenzó un nuevo ciclo de 6 para luego reposar el siguiente séptimo día. Levítico 23:32 dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Ahora, aunque se refiere al día de expiación, en realidad nos indica que el sábado se debe guardar de la puesta del sol a la puesta del sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Aunque está hablando del día de expiación, se aplica en principio también al séptimo día de la semana. La mayor evidencia de que para el hombre el séptimo día tuvo tarde y mañana, porque iba a comenzar un nuevo ciclo de 6 días de trabajo para reposar el siguiente séptimo día, se encuentra en el 4º mandamiento de la Santa Ley de Dios. En la Santa Ley de Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque entramos al reposo de Dios el séptimo día. En otras palabras, el 4º mandamiento le dice al hombre que debe, a partir después de la primera semana, debe trabajar 6 y reposar el séptimo y hacerlo en sucesión continuada sin interrupción. Así que para el hombre el séptimo día tiene tarde y mañana.
Pero para Dios no tiene tarde ni mañana, porque Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 días de creación para luego cesar otra vez el séptimo día. Así que debemos nosotros tener cuidado de no entremezclar la primera semana con la segunda semana y las subsiguientes. Ahora, algunos dirán, pero pastor, ¿por qué Dios mandó a conmemorar el reposo del Creador semanalmente, con el hombre trabajando 6 y reposando el séptimo? La razón es muy sencilla. Permítame dar una ilustración. Yo viví muchos años en Colombia. En Colombia, el Día de la Independencia es el 20 de julio. Cada año se celebra el 20 de julio para conmemorar un evento original que ocurrió en cierta fecha. ¿Qué significa el continuar observando el 20 de julio? Significa que se está recordando un evento original para que no se olvide los sacrificios que hicieron aquellos que ganaron la independencia de Colombia. Lo mismo podríamos decir del Día de la Independencia de los Estados Unidos, que es el 4 de julio. Cada 4 de julio se celebra para recordar un evento original. Ahora, lo interesante es que la Iglesia Católica dice que se debe guardar el Domingo de Ramos una vez al año, el miércoles de ceniza una vez al año, el jueves santo una vez al año, el viernes santo una vez al año, pero el domingo dice, ese hay que guardarlo cada semana. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el sábado se debe guardar cada semana, porque Dios trabajó 6, reposó el séptimo. El hombre, a partir de la segunda semana, debe trabajar 6 y reposar el séptimo en sucesión continuada, sin interrupción, a través de la historia, para recordar el reposo del Creador originalmente que encontramos en el libro de Génesis. Así que aquí tenemos la respuesta de por qué el séptimo día no tuvo tarde y mañana para Dios, porque la primera semana es en cuanto a Dios, no se trata del hombre. Ojalá que esta explicación haya sido de beneficio. Gracias por habernos acompañado. Nos alegra que sintonicen para escuchar este programa, para verlo, y les invitamos a enviarnos sus preguntas. Que Dios les bendiga y les guarde, y espero verlos en la próxima presentación que se hará de este programa. Me gustaría saber.